Bienvenidos a la Hora de Gracia Video. Estamos en una serie estudiando el libro de Ruth. A esta serie la hemos titulado Ruth, el romance de la gracia. Y como dije, es el estudio de este libro, el libro de Ruth, que es uno de los dos libros del Antiguo Testamento que lleva un nombre de mujer. El otro es el libro de Esther. Así que vamos a ver el estudio de hoy. Si tiene su Biblia, lo invito a que la abra conmigo en el capítulo 1, comenzando desde el versículo 1. Dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Verso 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. He leído hasta el versículo 5 del capítulo 1. El libro de Ruth, como ya hemos dicho, fue escrito en un periodo crítico de la historia de Israel. Fue un tiempo difícil, un tiempo complicado. Es un tiempo marcado por la inestabilidad. Es un tiempo marcado por las tinieblas. Es un tiempo marcado por desazón, por malas decisiones. Es un tiempo marcado por la anarquía, por las tinieblas espirituales, por cambios, etc. El versículo que refleja lo que ocurría en este tiempo está en el libro de los jueces, capítulo 21, verso 25, que dice así: cada uno hacía lo que bien le parecía. En ese tiempo, en el tiempo que este libro está escrito, dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es un tiempo marcado por la relatividad, por la subjetividad. Aquí, donde no hay un punto de referencia fijo, todo es igual, todo es relativo, todo es ambiguo. Todo depende del punto de vista de quien lo mira. Es un tiempo marcado por falta de absolutos. En este tiempo es que se escribe este libro. En este escenario subjetivo, donde todo es relativo, todo cambiante, donde depende del punto de vista de cada quien, es donde un hombre, lo vimos en el mensaje anterior, llamado Elimelec, junto con su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quelión, salen de la tierra de Israel, salen de Belén de Judá para irse a morar a los campos de Moab, una tierra extraña, pagana, una tierra de la cual Dios no tenía complacencia. Ahora, la razón de este cambio, el motivo de este cambio era que la tierra estaba siendo asolada por una hambruna. Dijimos que muchas veces Dios ocupaba este tipo de disciplinas para atraer a su pueblo, para llevar a su pueblo al arrepentimiento. Ahora, es muy importante notar que la Biblia no nos dice que la gente estaba muriendo de hambre, solamente que había una escasez generalizada, había una hambruna. Así que este hombre, Elimelec, decide salir de su tierra, tal vez presionado por la necesidad, tal vez buscando mejores horizontes, tal vez buscando un mejor lugar para su familia, para sus hijos. Él decide salir de Belén de Judá e irse a morar a los campos de Moab. Pero lo que en un principio tal vez era solo una visita, se convirtió en un estado permanente. Ya ellos no están visitando, ellos deciden ser uno con los habitantes de Moab. Irse a vivir a Moab era algo
peligroso, era algo difícil. De acuerdo a lo que dice John Piper en su libro Bajo las alas de Dios, irse a vivir a los campos de Moab es jugar con fuego. Era cruzar la línea, salir de su tierra, salir de sus costumbres e irse a morar a una tierra completamente diferente. Así que entendemos que en un principio la idea de Elimelec era solamente capear este tiempo de necesidad, este tiempo de hambruna, e irse a los campos de Moab y así satisfacer las necesidades de su familia. El punto es que ellos comenzaron a residir, a ser parte. Ellos comenzaron a adoptar las costumbres de los moabitas. Ahora, la razón por la cual Elimelec sale de Belén de Judá es una cuestión eminentemente natural. Él tiene un punto de vista natural para solucionar el problema. Él tal vez en ninguno de sus pensamientos tiene una idea espiritual. Como dije, tal vez lo único que le motiva es un tema físico, es un tema natural. Él busca aplacar el hambre, satisfacer las necesidades de su familia. Y esta decisión, como dije, esta decisión no está basada en nada espiritual. El único factor que determina la decisión es un factor humano. Acompáñame a leer lo que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 1, respecto de esto. Proverbios 18, verso 1, dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Lo voy a leer de nuevo. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Quiero que noten lo que la Biblia ampliada nos dice de este versículo. La Biblia ampliada lee este versículo de la siguiente manera: el hombre que busca su propio deseo voluntariamente se separa de Dios y busca un pretexto para romper contra todo juicio sano. No acepta el consejo de nadie. Esto es lo que nos dice la Biblia ampliada. Proverbios nos está diciendo que su deseo busca el que se desvía. La palabra deseo en el hebreo es la palabra que se traduce como eso: deseo, pasión, deleite, capricho. Indica lo que es encantador a los ojos. La palabra indica los deseos del corazón de una persona. Esta palabra es lo opuesto a la repugnancia, a tener repugnancia. Esta palabra habla de los deseos del corazón del hombre, que no siempre son buenos deseos. No siempre el hombre busca los deseos del corazón de Dios, sino busca sus propios deseos. Él está buscando, él tiene un deseo. El hombre por naturaleza quiere hacer lo que cree que es correcto, lo que es bueno, pero persiguiendo su malvada imaginación y sus deseos lujuriosos. Hablemos de la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Normalmente asociamos la lujuria solo con temas eróticos y sensuales, pero ¿qué es la lujuria? En términos sencillos, lujuria es buscar satisfacer los deseos o necesidades fuera del ámbito de la provisión de Dios. Eso es lujuria. Lujuria es buscar satisfacer deseos o necesidades fuera de los límites de la provisión de Dios. Eso es lujuria. Es un deseo. Y si vemos a Elimelec, él tiene un deseo, él tiene una necesidad. Él tiene que alimentar a su familia. Hay hambruna en Belén, pero él sale de los límites. Él va a morar a los campos de Moab. Y eso es lo que la Biblia define como lujuria. Salir de los límites que Dios ha establecido. Buscar la satisfacción de sus necesidades o deseos fuera de los límites de la provisión de Dios. Esto es lo que ha hecho Elimelec. Elimelec salió, cruzó la línea. Ahora, ¿qué pasa
¿Qué pasa cuando alguien decide buscar satisfacer sus deseos o necesidades fuera de los límites de la provisión divina? Proverbios dice que a ese hombre se desvía, se desvía. La palabra desviar, el verbo desviar es la palabra parat. Y esta palabra quiere decir eso, desviarse, separarse, apartarse. La idea de la palabra es descoyuntarse, estar desarticulado, estar fuera de lugar, desligado, segregado, desvinculado. Escúchame lo que le voy a decir. Aquel que desea, que busca satisfacer sus necesidades o deseos fuera de los límites de la provisión de Dios, sale de la cobertura divina, sale de la atmósfera divina, se desvía, se aparta, como un hueso sale, se descoyunta. Esa es la idea. El deseo del hombre por satisfacer sus necesidades o deseos fuera de la provisión divina hace que se desvíe, hace que se separe, hace que se aparte, hace que salga. Y esta separación es justificada por el hombre incluso torciendo la verdad. El proverbista nos dice que el hombre, para justificar lo que ha hecho, cae en una obstinación. La Reina Valera nos dice que se entremete. Bueno, la palabra entremete en el hebreo es la palabra gala. Y esa palabra quiere decir ser obstinado, ser persistente en su propio camino. Escúcheme lo que voy a decir. Cuando el hombre, engañado por su propio corazón, el corazón nuestro es engañoso. Cuando el hombre, engañado por su corazón, determina buscar la satisfacción de sus necesidades o deseos fuera del límite de la provisión divina, se desvía, sale, se descoyunta, se separa, se divide, sale de la cobertura divina. Y para mantenerse, cae en una obstinación. Él resiste obstinadamente en su consejo, en su idea. Él persiste en su mente en esta idea. El hombre que ha escogido voluntariamente un camino errado y ha caído en la negación de la verdad, resiste todo consejo. Y eso es lo que nos dice Proverbios. Dice que se entremete en todo negocio. La palabra negocio es la palabra que describe la sabiduría divina para mantener al hombre en su camino. Eso es. Escúcheme. El hombre que busca su propio deseo se desvía, sale de los límites de la provisión divina, se mantiene en un pensamiento obstinado y resiste, rechaza cualquier consejo, por sabio que sea, lo rechaza, no acepta el consejo de sabiduría. Elimelec decidió entonces salir de Belén de Judá, irse a morar a los campos de Moab. Él tomó una decisión humana. Recuerde que Elimelec es hijo de su tiempo. En ese tiempo, en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parece. Si para él esto era bueno, entonces eso era bueno. Él tenía su propia verdad respecto del problema. Él tenía su propia solución. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A él le pareció lo mejor irse a otra tierra. Y la Biblia nos dice que él salió de los límites y fue a tierra de Moab. Y estando ahí, permaneció obstinado en su decisión sin aceptar ningún consejo. Su salida tal vez en un principio fue temporal, pero luego fue permanente. Él estaba buscando honestamente lo mejor, pero eso es una indicación
de que muchas veces podemos estar honestamente engañados. Ahora, todas las decisiones tienen consecuencias. Vamos a ver lo que pasó. Acompáñame a leer el verso 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Esta es la primera consecuencia. La muerte de Elimelec. Él tomó una decisión presuntuosa. Él salió buscando satisfacer una necesidad fuera de los límites de la provisión divina. Eso es lujuria. Así que Elimelec muere como extranjero. Elimelec muere en tierra extraña. La tumba de Elimelec está en tierra extraña. La tierra que él anheló, la tierra que él vio como solución a sus problemas, es la tierra que lo cubre ahora. Él y su familia iniciaron este peregrinaje que ahora termina en su muerte. Como dije, todas las decisiones tienen consecuencias. Todas las decisiones tienen consecuencias. Así que Noemí ha quedado sola, viuda en tierra extraña. Con 2 hijos, ella tiene que comenzar a velar por ella y por sus hijos. Pero recuerde, ella es mujer, está en tierra ajena, tierra extraña. Ella es una extranjera. Para una mujer siempre ha sido difícil ser cabeza del hogar, mucho más en ese tiempo. Pero no es todo. Acompáñame al versículo 4. Dice, los cuales, está hablando de los hijos de Noemí, Malón y Kelión. Dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. El relato ahora nos dice que los 2 hijos de Elimelec toman para sí mujeres entre las hijas de Moab. Y esto es una muestra más de la integración de esta familia con la cultura moabita. Ahora, si bien es cierto, Elimelec abandonó Belén para irse a vivir a tierra moabita, pero sus hijos van más allá de esto. Elimelec salió de su tierra y se fue a otra tierra, pero sus hijos van más allá. Sus hijos hacen alianza, hacen un pacto. Ellos buscan levantar una familia con las mujeres moabitas. Para un judío normal esto no era una buena idea. En el consciente nacional residía el antecedente de las mujeres moabitas en Números 25. Las mujeres moabitas sedujeron a los hombres para fornicar y ese día murieron miles. Esto estaba en el consciente nacional. Pero Malón, hijo de Elimelec, tomó para sí a Ruth como su mujer, mientras su hermano Kelión tomó a Orfa como su mujer. Ellos cruzaron la línea, ellos hicieron alianza, matrimonios mixtos. Nunca ha sido bueno matrimonios mixtos. En la historia de Israel siempre hubo problema con los matrimonios mixtos. El relato nos dice todavía algo más. Nos dice que ellos habitaron allí 10 años. La pregunta es, ¿son 10 años desde qué? ¿Son 10 años desde que Elimelec y su familia llegaron a Moab? ¿O son 10 años desde que Malón y Kelión se casaron con estas mujeres moabitas? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí podemos entender que son 10 años desde que estos hombres se casaron con estas mujeres moabitas. Ahora, si esto es correcto, aquí tenemos un nuevo antecedente de la disciplina de Dios para ellos. ¿Por qué? Si han pasado 10 años de matrimonio, en estos 10 años no hay hijos. No hay hijos. Han pasado 10 años casados y ninguno de los 2 tiene hijos. Ahora, no tener hijos en este tiempo era considerado como una disciplina divina. Así que, además de la muerte de Elimelec, esta sería una nueva muestra de disciplina divina contra ellos.
Debemos recordar que los nombres de estos dos hombres, Malón y Quelión, significan debilucho y lánguido. Tal vez sería una nueva muestra de que estos hombres no eran hombres sanos, eran hombres que realmente tenían bastante debilidad y tal vez por eso ellos no podían tener hijos. Vamos a leer el versículo 5 y vamos a ver la desgracia completa. Verso 5. Y murieron también los dos, dice, Malón y Quelión, quedando así la mujer, está hablando de Noemí, desamparada de sus dos hijos y de su marido. El panorama no puede ser peor. Ahora sus dos hijos mueren. Ahora tenemos 3 muertos, 3 hombres muertos. Y tenemos 3 viudas, mujeres desamparadas. Ruth y Orfa han perdido a sus esposos, pero Noemí ha perdido a su marido y a sus 2 hijos. El autor del libro, en solo 5 versículos, nos ha revelado el drama, nos ha revelado la problemática, ha puesto ante nuestros ojos el problema que esta familia enfrenta. 3 mujeres solas, una de ellas es extranjera. Ahora, los derechos para un extranjero en ese tiempo no eran buenos. Ellos no podían comprar tierra, por ejemplo. Si tenían que trabajar, estaban obligados al principio a trabajar en faenas duras, recibiendo un pago miserable. Los huérfanos y las viudas estaban en el último escalón de la economía moabita. Así que Moab, que en un momento se avisoró como la solución a los problemas, Moab, que en un momento fue la tierra de la promesa, la tierra de la esperanza, la tierra de las oportunidades, ahora se ha convertido en la cuna de sus problemas. Ahora se ha convertido en la tumba de los 3 seres queridos. Así que la situación que Noemí enfrenta es una situación triste y complicada, porque en este momento hay 3 mujeres solas, sin hombres, sin apoyo, sin ayuda y lo que es peor, sin descendencia. No tener descendencia era considerado ya una disciplina de parte de Dios. La familia de Elimelech iba a quedar sin descendientes. El nombre de Elimelech iba a ser cortado. ¿Quién iba a reclamar los derechos de la familia? ¿Quién iba a representar esta familia? ¿Quién iba a seguir la genealogía de esta familia? Si no había descendientes. Esto era considerado una disciplina. Todo comenzó con un hombre que buscó su deseo y descuidó la voluntad divina. Tal vez su intención era buena, pero era incorrecta. Elimelech buscó su deseo, pero se desvió. Quien busca su deseo se desvía. Quien busca satisfacer sus necesidades o deseos fuera de los límites de la provisión divina, se desvía. Y cuando se desvía, cae en una obstinación y rechaza todo consejo, por sabio que sea. La familia de Elimelech huyó del hambre y de la muerte, pero se encontró con la muerte en Moab, el lugar al que huyó justamente escapando de ellas. Las consecuencias llegarán. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Los pensamientos que anidamos en nuestra mente tienen consecuencias. Lo que hacemos tiene consecuencias. Podemos jugar con algunas cosas. Podemos pensar que podemos cruzar la línea y no pasa nada. Drogas, inmoralidad, engaños, mentiras, robos, dilación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un día va a tener consecuencias. Todo lo que hacemos, decidimos o pensamos, tiene consecuencias. Tarde o temprano estaremos sentados a la mesa de nuestras consecuencias.
Gálatas capítulo 6, verso 7. Pablo tiene algo que decirnos respecto a esto. Gálatas capítulo 6, verso 7. Pablo dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, verso 7, no os engañéis. Esto es un tema de autoengaño. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. El verbo engañéis es la palabra griega planasté, planasté. Y esta palabra tiene la raíz en la palabra planao, de donde viene nuestra palabra planeta. Y esta palabra quiere decir ser errante, estar a la deriva sin un rumbo fijo. La idea de la palabra es inestabilidad en los pensamientos, estar extraviado, extraviado. Pablo dice, no te engañes, no te extravíes, no salgas de tus pensamientos correctos, no te engañes, no te autoengañes. Y luego dice, Dios no puede ser burlado. Burlado es la palabra mukterisetai, mukterisetai. Y esta palabra significa alzar la nariz. ¿Qué quiere decir Pablo con esta palabra? ¿Qué quiere decir no os engañéis? A Dios nadie le levanta la nariz. ¿Qué quiere decir eso? Es una actitud de arrogancia. Alguien puede decir, yo hago lo que quiero, yo decido lo que quiero, yo tomo mis propias decisiones, soy libre para escoger y no me importa lo que Dios piense. Yo sé lo que Dios piensa, yo sé, pero yo decido esto. Y esa es la actitud, levantar el rostro con arrogancia, con orgullo. Dios no resiste eso. Elimelech dijo, yo voy a Moab, voy a satisfacer las necesidades, voy a vivir allá. Y él hizo todo un plan. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie va a levantar la nariz arrogante, con esa actitud arrogante contra Dios. Elimelech pensó que podía ir contra lo que Dios había establecido, contra lo que Dios había dicho, y salirse con la suya. Él pretendió en su arrogancia burlarse de Dios, pero en su huida recibió lo que su temeraria decisión merecía. Nadie puede remar contra la voluntad de Dios. Elimelech, queriendo guardar su vida, la perdió. El que busca su deseo se desvía. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Nadie puede decir, voy a hacerlo, yo sé lo que Dios piensa, pero yo voy a hacerlo. Yo sé que Dios dice que no debo casarme con un incrédulo, con una incrédula, pero lo voy a hacer. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo sé que puedo jugar con cosas en mi vida. Yo sé que puedo jugar con la inmoralidad. Yo sé que puedo jugar en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo. Es un juego. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La dilación. Cosas que debe hacer y no las hace y las posterga hasta que al final eso lo atrapa y lo derrumba. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Acompáñenos la próxima semana. Seguiremos estudiando este libro, el libro de Ruth, que tiene tanto que enseñarnos y decirnos en su programa, La Hora de Gracia Video.